Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente transmitiendo en este hermoso caminar sobre el libro de Proverbios, en el cual estamos transitando sobre este hermoso mensaje que nos trae el libro de Proverbios, que es la sabiduría práctica y la práctica de la sabiduría. Y seguimos hablando de los gobernantes. Y hablando de gobernantes, en el próximo proverbio está involucrado el rey, pero esta vez con respecto a su gente, principalmente a sus servidores. Comenzaremos diciendo que un rey puede tener sirvientes prudentes y sabios o imprudentes y necios. Luego iremos a lo que Jesús dijo con respecto a los siervos y terminaremos con lo que él desea de sus siervos. Proverbios 14:35 dice: la benevolencia del rey es para con el servidor prudente, su enojo contra el que lo avergüenza. Hay varias versiones, así que cuando uno encuentra diferentes versiones, se encuentra que lo dice de diferente manera. Hay veces que algunas versiones se acercan muchísimo a lo que el original dice, pero en otras ocasiones la traducción aleja mucho de lo que realmente quiso decir o transmitir el escritor sagrado. Se le llama escritor sagrado a aquel que escribió el autógrafo, es decir, que el que escribió el original. Luego vinieron las traducciones. A lo largo de la historia humana hubo reyes buenos y malos, también hubo servidores buenos y malos, prudentes e imprudentes, servidores que honraron a sus reyes y otros que los deshonraron, quienes ayudaron a sus reyes y otros que los avergonzaron. La combinación entre reyes y servidores no siempre es la deseada. En las Sagradas Escrituras tenemos la historia de dos sirvientes del rey de Egipto y el final de los dos, uno feliz y el otro trágico. Pero también veremos un tercer protagonista que emerge como una figura al principio desconocida, pero poco a poco es cada vez más relevante hasta convertirse en el segundo al mando después del rey. Increíble historia que muestra cómo los sirvientes pueden honrar o deshonrar a sus reyes. La historia transcurre alrededor del siglo cuarto, del siglo XIV, más o menos, entre el siglo XIV, el siglo XV, más o menos, antes de la era cristiana o antes de Cristo. Y esto sucede en Egipto. Pero el protagonista principal es un joven hebreo. Entonces, esta historia la encontramos en Génesis 40 y 41, en el capítulo 40 y en el capítulo 41, donde el copero y el panadero del rey se encuentran en la cárcel con José y transcurre la historia. Vamos a leer primero. El capítulo 40 es un poco largo, el capítulo 40 y el capítulo 41 de Génesis, y luego vamos a ver el desencadenante de esta historia maravillosa que estamos viendo. Y dice así, las Sagradas Escrituras dicen: después de estas cosas sucedió que el copero del rey de Egipto, aparece uno de los protagonistas de esta historia que les voy a contar, y su panadero, que es el segundo protagonista de esta historia, pecaron contra su señor, el rey de Egipto. Y Faraón, encolerizado contra sus dos oficiales, el copero mayor y el panadero mayor, es decir, los jefes del panadero y el jefe de panadería y el jefe de coperos o de mayordomos del rey de Egipto. Dice, los puso bajo custodia en la cárcel, lugar donde estaba preso José. Bien, ahora aparece el tercer protagonista, que es José. Y José, recuerden, es un joven hebreo. La historia comienza antes, en el capítulo 39, 38, comienza la historia de José. Pero lo que estamos haciendo ahora es simplemente mostrar cuando José ya está en la cárcel, porque lo encarcelaron injustamente,
pero él está en la cárcel y de esto tampoco, de esto tampoco Dios se desentendió, porque aunque fue a parar a la cárcel, José, Dios tenía un propósito aún en la cárcel con José. Por eso vamos a ver también entre toda esta historia mezclado aquellos siervos o aquellos sirvientes que sirven al Señor sobre la tierra, pero también aquellos sirvientes que están sirviendo al Señor, al Señor de los cielos. Y José era precisamente que, aunque él todavía no lo entendía, estaba en ese momento él, por su integridad, sirviendo al Dios de los cielos, ¿sí? Al Dios de sus padres, por decirlo así. Dice, y el jefe de la cárcel se los encargó a José, y éste les servía, y estuvieron unos días bajo custodia, y ambos tuvieron un sueño, cada uno de ellos un sueño, es decir, tanto el copero del rey como el panadero del rey tuvieron un sueño, ¿sí? En una misma noche, mientras estaban en la cárcel, cada uno tuvo una visión en sueños. Y el copero mayor y el panadero mayor, que estaban al servicio del rey de Egipto, ellos dos tuvieron en esa misma noche, cada uno tuvo un sueño, ¿sí? Pero lo maravilloso de esto es que allí había alguien para interpretar esos sueños. Y José fue a ellos por la mañana y observó que estaban perturbados. Y José era un joven hebreo que había sido puesto en la cárcel en Egipto, pero ahí estaba José para interpretar los sueños de estas dos personas. Pero vamos a ver que el proverbio lo que nos está diciendo es que hay siervos o sirvientes prudentes que se ganan la benevolencia del rey. Siempre estamos pensando en el rey terrenal, pero también no nos olvidemos que tenemos un rey en los cielos, el cual, aunque nosotros desagradáramos a los reyes terrenales o a los gobernantes terrenales, tenemos a alguien por encima de todos a quien nosotros realmente tenemos que servir y serle agradable a él, porque que le seamos desagradables a los gobernantes en esta tierra no significa que le desagrademos al Rey de los cielos. Así que, ¿cuál es nuestra intención? Mostrar que a quien nosotros tenemos que agradar es precisamente al Rey de los cielos. ¿Bien? Esta historia es maravillosa porque tiene un desenlace maravilloso. Dice, y José fue a ellos por la mañana y observó que estaban perturbados. Observemos esto, estaban perturbados, es decir, no sabían qué pensar. Ellos sabían que habían tenido un sueño, cada uno, y ese sueño los perturbaba. Pero como no tenían la interpretación, no sabían qué hacer. Dice, y preguntaba a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, porque tenemos que entender que todos los prisioneros del rey, o que eran prisioneros que estaban ligados al rey, tenían una cárcel aparte, ¿sí? Diciendo, ¿por qué causa están hoy tristes vuestros semblantes? Porque José los veía. Y le dijeron, hemos soñado un sueño y no hay quien lo interprete. Y les dijo José, ¿no son de Elohim, es decir, de Dios, las interpretaciones? Contádmelos. Vean ustedes, muchas veces nosotros no entendemos por qué estamos en ciertas situaciones, pero muchas veces Dios nos pone en ciertas situaciones en que aunque nosotros no entendamos, lo vamos a entender después. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para esa situación. ¿Bien? Fíjense ustedes, José estaba en la cárcel injustamente. Sí, estaba en la cárcel injustamente. Pero ¿para qué estaba en la cárcel? Bien, estaba en la cárcel primero para que él estuviese en el momento justo en que tuviese que interpretarle el sueño al copero y al panadero. Y le va a interpretar el sueño a los dos.
Entonces el principal de los coperos contó su sueño a José y dijo: en mi sueño, he aquí una vid estaba ante mí, es decir, con nosotros llamamos comúnmente una parra, ¿no? Y en la vid había 3 sarmientos y parecía que le salían brotes, florecía y sus racimos de uvas maduraban. Y estaba la copa de Faraón en mi mano, tomé las uvas, las exprimí en la copa y puse la copa en mano de Faraón. Y José le dijo: esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días Faraón alzará tu cabeza y te hará volver a tu puesto y pondrás la copa de Faraón en su mano como de costumbre cuando eras su copero. ¿Qué sucedía? Que en esos 3 días que tenían, dentro de esos 3 días, se iba a averiguar la verdad de lo que había pasado y sería restituido a su puesto. Por causa de esto, cuando te vaya bien, acuérdate de mí, le dice José, y ten misericordia de mí y haz mención de mí a Faraón para que me saque de esta prisión. Aprovechando que le interpretó el sueño y que sabiendo que el copero iba a salir y que iba a ser restituido a su lugar, José aprovecha para hacerle ese pedido, ¿sí? Que le hable a Faraón de él para que lo saque de la prisión. Dice: porque en verdad fui secuestrado de la tierra de los hebreos, o sea, de su propia tierra, y aquí nada he hecho para que me echaran en el calabozo. Viendo entonces el principal de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos o 3 canastos de pan sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de todos los manjares de Faraón, obra de panadero, y las aves lo devoraban del canastillo y estaba sobre mi cabeza. Respondiendo José, dijo: esta es su interpretación. Y esto no era nada agradable lo que le iba a decir al panadero. Los 3 canastillos son 3 días, igual que los 3 sarmientos del copero, ¿no? Dentro de 3 días Faraón alzará tu cabeza y te hará colgar de un árbol y las aves comerán tu carne. Tremenda noticia para el panadero. Y ocurrió que el día tercero era el día del cumpleaños del faraón y hacía un festín con todos sus súbditos. Y en medio de sus súbditos le fue recordado el cargo del copero mayor y el cargo del panadero mayor. Y restituyó en su cargo al copero mayor, quien puso la copa en manos de Faraón, pero colgó al panadero mayor tal como les había interpretado José, pero no le fue recordado José al copero mayor, sino que se olvidó de él. Entonces, hasta aquí tenemos un personaje que fue prudente delante del rey y se ganó la benevolencia del rey porque lo restituyó a su lugar. Pero eh, tenemos un sirviente insensato el cual es el panadero y que le cortan la cabeza y se olvidan del panadero. Pero tenemos al joven hebreo, ¿sí? Al final de 2 años exactos sucedió que Faraón soñaba y le parecía estar de pie junto al río, y aquí del río parecía que subían 7 vacas gordas y de hermoso aspecto que apacentaban en el juncal. Tras ellas subían del río otras 7 vacas feas de aspecto y flacas, y se paraban junto a aquellas vacas a la orilla del río, y las vacas feas y flacas devoraban a las vacas gordas y de hermoso aspecto. Aquí el faraón comienza a tener un sueño, ¿sí? Pero no tiene quien se lo revele o quien se lo interprete. Pero para esto pasan 2 años más desde que el copero sale de la cárcel y José le dijo que se acuerde de él. Pasaron 2 años y recién ahora va a aparecer en escena este joven hebreo nuevamente. Y Faraón
Fue despertado y soñó por segunda vez, y aquí 7 espigas gordas y buenas crecían de un mismo tallo, pero he aquí otras 7 espigas menudas y resecas por el viento oriental brotaban después de ellas. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas llenas y gordas, y Faraón fue despertado. Era un sueño. Hasta aquí el sueño del faraón. Entonces tenemos 3 vacas flacas y feas y 3 vacas gordas. Las vacas flacas y feas sé que se devoran a las vacas, 7 vacas, 7 vacas feas y de aspecto y flacas, y 7 vacas gordas, y las gordas son devoradas por las vacas flacas. Y después tenemos 7 espigas menudas y resecas, y 7 espigas grandes, hermosas, llenas de grano, que son devoradas por las 7 espigas. Ahora, viene la interpretación. Y sucedió que por la mañana, conturbado su espíritu, como les pasó al copero y al panadero, envió a llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y Faraón les contó su sueño. Pero no había quien lo interpretara a Faraón, y el copero mayor habló a Faraón diciendo: hoy recuerdo mis pecados. ¿Por qué? Porque 2 años después se está acordando ahora de aquel joven que le había interpretado el sueño 2 años antes. Cuando Faraón, enfurecido contra sus siervos, me puso bajo custodia en la cárcel, a mí y al panadero mayor, en una misma noche, él y yo soñamos un sueño. Cada uno soñó un sueño con un sentido peculiar. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y nos lo interpretó. Y sucedió como nos lo había interpretado, así aconteció. Yo fui restituido en mi cargo, y aquel fue colgado. Entonces Faraón envió a llamar a José, y haciéndolo salir a prisa del calabozo, lo afeitaron y mudaron sus vestidos, y acudió a Faraón. Y dijo Faraón a José: he soñado un sueño, y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. Importantísimo entender lo que está por pasar en esta historia. El faraón, es decir, el rey de Egipto, tiene un sueño, es decir, tiene 2 sueños en realidad, sueña 2 cosas muy parecidas, pero no tiene quien lo interprete. Y él llama a los magos, ahí hablan de magos y sabios, pero en realidad son hechiceros, porque recuerden ustedes que los egipcios eran muy dados a los hechiceros, a las brujas, a los brujos, y a lo que nosotros llamaríamos yamanes, y los que hacen pases mágicos, y los llamó a todos ellos, y ellos no pudieron adivinar o no pudieron interpretar el sueño. Pero ahora va a llamar a un joven hebreo que estuvo en la cárcel y que lo hace sacar ahora de la cárcel, y le va a interpretar el sueño. Vamos a ver. Dice: y dijo Faraón a José: he soñado un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. Respondiendo José a Faraón, dijo: sin mí, Elohim no dará a Faraón respuesta para salvación. Elohim significa Dios. Entonces, ¿qué sucede en este momento? Ahora, lo que Dios va a hacer a través de José es mostrarle la interpretación del sueño, y va a hacer que todos los años que José fue, la pasó mal en la cárcel, fue vendido por los hermanos, y toda la tribulación que pasó José durante todos esos años, de un momento a otro, ahora Dios lo va a exaltar por haberse humillado delante de él. Dice: y habló Faraón a José:
En mi sueño, he aquí yo estaba de pie a la orilla del río, y aquí del río subían 7 vacas gordas y de hermoso aspecto, que apacentaban entre el junco. Pero aquí, tras ellas, subían otras 7 vacas feas de aspecto y flacas, como no había visto en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraron a las 7 primeras vacas gordas. Y éstas entraban en sus entrañas, pero no se notaba que hubieran entrado en sus entrañas, porque su apariencia era tan mala como al inicio. Fui despertado y volví a quedarme dormido. Y en mi sueño vi que 7 espigas llenas y buenas brotaban de un mismo tallo, y otras 7 espigas menudas y resecas por el viento oriental crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas buenas. Lo he referido a los magos, ¿sí? Ellos llamaban magos, llamaban magos a los que eran hechiceros o brujos, ¿sí? Pero no hay quien me lo interprete. Entonces José dijo a Faraón, los sueños de Faraón son uno solo. Vean ustedes, se unen 2 sueños y José se lo interpreta como uno solo. Dice, los sueños de Faraón son uno solo. Ja Elohim, o el Dios de los cielos, ha anunciado a Faraón, al rey de Egipto, lo que está por hacer. Las 7 vacas buenas son 7 años y las espigas buenas son 7 años. El sueño es uno solo, es decir, un sueño confirma el segundo sueño. Dice, y las 7 vacas flacas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y resecas por el viento oriental significan 7 años. Es el asunto que antes indiqué a Faraón. Ja Elohim ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. ¿Sí? Esto viene de parte de Dios, esto Dios lo va a hacer, ¿sí? Pero lo anticipa. ¿Para qué? Para que tanto el rey de Egipto como su gente se preparen para lo que va a venir. Porque muchas veces las hambrunas o los grandes vientos o las lluvias o las tempestades o las cosas que pasan sobre la tierra muchas veces son juicios de parte de Dios por causa de la maldad de la gente, ¿sí? Por causa de la perversión de la gente. Entonces dice, he aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Después vendrán 7 años de hambruna y será olvidada la abundancia de la tierra de Egipto. Y la hambruna consumirá el país. Y no se recordará la abundancia en el país a causa de aquella hambruna que le seguirá, porque será muy severa. Entonces, vamos a ver. En cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces es porque el asunto está determinado por Dios y Dios se apresura a ejecutarlo. Y ahora busque un hombre sabio y prudente y póngalo sobre la tierra de Egipto. Fíjense ustedes, José mismo ha interpretado el sueño, le ha mostrado el sueño, le ha dicho lo que va a acontecer primero, lo que va a acontecer después. Pero ahora, él, en su humildad, José, no está poniéndose él como el hombre sabio y prudente, sino que le está dejando la responsabilidad al faraón para que sea él el que se busque un hombre sabio y prudente. Entonces le dice, designe faraón superintendente sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, es decir, haga quinta, haga huerta en todas partes, siembre en todas partes,
Dice, para que ellos recojan toda la provisión de estos buenos años que vienen y almacenen el grano bajo la mano de Faraón y lo guarden en las ciudades para sustento. Bien, y el alimento será reserva para el país para los 7 años de hambruna que habrá en la tierra de Egipto, y el país no será consumido por la hambruna. Pareció bien la propuesta a ojos de Faraón y a ojos de todos sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos un varón como este, en quien esté un espíritu de dioses? Claro, Faraón dice un espíritu de dioses, porque no entendía, no conocía al Dios de los cielos, ni a su espíritu, ni al Espíritu Santo del Dios de los cielos. ¿Sí? Y dijo Faraón a José, tu Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú mismo estarás sobre mi casa, y por tu palabra se someterá todo mi pueblo. Solo por el trono yo seré más grande que tú. Pasa en un solo día, José, de estar en la cárcel a ser el segundo al mando de la tierra, de toda la tierra de Egipto. ¿Todo por qué? Todo porque se humilló delante de Dios y permitió que Dios actuara a través de él. Dice, y se quitó Faraón el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Saben que el anillo tenía que ver con autoridad, con poder. En la mano del anillo, en el anillo que tenían la mano los reyes, había un sello. Y ese sello, con ese sello, sellaban todos los documentos importantes. Al el faraón sacarse el anillo y dárselo a José, lo que está dándole es la autoridad y el poder para firmar o sellar cualquier documento como si fuese el faraón. Fíjense ustedes hasta dónde este hombre podía llegar a confiar en José. Dice, y lo vistió con ropa de lino finísimo y le puso un collar de oro al cuello. Y lo hizo subir al segundo de sus carros y pregonaba delante de él Abrej. Abrej significa en hebreo, en egipcio significa doblad la rodilla. Y lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. Y Faraón dijo a José, yo soy el Faraón, pero sin tu permiso ninguno alzará su mano en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Sofnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Era José de 30 años cuando compareció ante Faraón rey de Egipto. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto de por qué le puso Sofnat Panea? Sofnat Panea es una palabra egipcia que significa el Dios habla para que él viva. Esto significa Sofnat Panea, por eso le cambió el nombre, ¿sí? Ahora bien, ya vimos al copero del rey, un hombre prudente que se gana la benevolencia del rey. Vemos al panadero, un hombre insensato que es decapitado delante del rey, que es ejecutado delante del rey. Pero ahora aparece un joven, José, un hebreo que no tiene nada que ver con los egipcios, y aparece como el interpretador del sueño del copero, del panadero, y ahora el interpretador del sueño de Faraón. Y Dios, por medio de Faraón, exalta a José de tal manera que lo pone como segundo en Egipto. Dice, bueno, a partir de allí comienza el tiempo de la abundancia y comienza también el tiempo de escasez, y en todo esto
Dios a través de José salva a muchísimas familias, salva a todas sus familias. Pero José no solo salva a las familias de Egipto, sino que también ahora va a salvar su propia familia, porque el faraón lo adopta a él no solo como segundo al mando, sino como un hijo. Y el final feliz de esto transcurre en el capítulo 45 de Génesis, versos 16 al 20. El final feliz para José y su familia lo encontramos en el capítulo 45, versos 16 al 20. Vamos un poquito más adelante y vamos a ver lo que le dice el faraón, ¿sí? Sabiendo que la familia de José había quedado del otro lado del río Éufrates a más de 600 kilómetros de distancia, había quedado la familia de José iba a pasar hambre. Así que ahora, ¿qué va a suceder? Faraón le dice, tráete a tu familia. Vamos a ver, verso 16 dice, y la voz, es decir, José transcurre en la vida de José que se encuentra con los hermanos porque los hermanos vienen a comprar, los hermanos de él vienen, los mismos hermanos que lo habían vendido a él, ahora vienen a comprar alimento a Egipto porque en su tierra se habían quedado sin alimento. Entonces él reconoce que son sus hermanos, pero sus hermanos no lo reconocen a él. Hasta que él se revela a los hermanos y le dice, yo soy José a quien ustedes vendieron, pero no se entristezcan, porque yo vine delante de ustedes para preparar camino. Y todo esto, cuando José llora, llora por sus hermanos y llora por su padre que quedó tan lejos, dice, y la voz fue oída en la casa de Faraón diciendo, han venido los hermanos de José. Y resultó agradable a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias y entrad en tierra de Canaán. Luego, tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, y yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia del país. Mandales esto, tomaos carros de la tierra de Egipto para vuestros pequeños y vuestras mujeres, y tomad a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque lo mejor de Egipto es vuestro. Lo maravilloso de esto es que José, por haber obedecido a Dios, haber sido íntegro delante de Dios, ahora Faraón, el rey de Egipto, le da toda su benevolencia a José, y no solo a José, sino a toda su familia. Dice en otra parte de las Escrituras que entraron como 72 personas, familias, 72 parientes de José. Me hace acordar a mi familia. Somos como 72. Así que miren ustedes qué grande era la familia, ¿no? Dice, otra hermosa, y ahora quiero llevarlos a otra hermosa historia ya para ir completando esto. Dice, en el libro de Nehemías hay otra hermosa historia y lo vamos a ver en el capítulo 1, verso 1, Nehemías. Nehemías 1:1 en adelante dice, vamos a ver allí también otro hombre que haya benevolencia por su prudencia, haya benevolencia delante del rey, ¿sí? Dice, leemos desde el capítulo 1, verso 1 hasta el 2:10 del libro con algunos hombres desde Judá y les pregunté acerca de los judíos evadidos
sobrevivientes del cautiverio y acerca de Jerusalén. Y me dijeron, los del remanente que quedan de la cautividad allí en la provincia están en gran desventura y humillación. Y el muro de Jerusalén está lleno de brechas y sus puertas han sido devastadas por el fuego. Es decir, le vienen a contar a Nehemías que su propia ciudad, Nehemías, un hebreo, vivido ahí, comienza ahora, le muestran ahora, ¿sí? Le muestran que él ahora se está entristeciendo porque está enterándose que toda su familia está, ha sido, ha sido devastada, ¿sí? Dice, cuando oí estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré ante el Dios de los cielos y exclamé, ay, Yahvé, Elohim de los cielos, Dios grande y terrible, que guarda el pacto y la misericordia a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo que yo hago hoy ante ti día y noche. Lo que quiero decir hoy, que los oídos de Dios y sus ojos están puestos para oír la oración de todos aquellos que en humillación claman delante de Él. Dice, por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, dice. Hace una confesión, aunque él no había pecado de la forma que había pecado su pueblo, pero él está intercediendo por su propio pueblo. Muchas veces nosotros nos colocamos en hacer intercesión como si nosotros hubiésemos pecado, sabiendo que el pecado de nuestras familias, de nuestros amigos, ha llegado delante de Dios. Y nos ponemos delante de Dios a confesar, a confesar nuestro pecado como si nosotros mismos hubiésemos pecado. Y eso es lo que está haciendo Nehemías. Dice, nos hemos corrompido en extremo ante ti, no guardando los mandamientos, ni los estatutos, ni los preceptos que tú dictaste a tu siervo Moisés. Él está refiriéndose a la ley de Moisés, a los 5 primeros libros de la Biblia, diciendo, si vosotros prevaricáis, yo os dispersaré entre los pueblos. Y esto está hablando en el libro de Deuteronomio, ¿sí? Pero si os volvéis a mí y observáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros exiliados estén en el extremo de los cielos, de allí yo los recogeré y los conduciré de nuevo al lugar que escogí para que allí tabernaculice mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales rescataste con tu gran fortaleza y con tu mano poderosa. Está hablando del momento en que precisamente Dios rescata de la esclavitud de Egipto al pueblo y lo lleva a su tierra. Y ahora está recordándole, Nehemías recordándole a Dios que él mismo lo había sacado de la cautividad. Te ruego, oh Yahvé, Yahvé es el Dios, es el nombre hebreo con el que los hebreos conocían, o Israel conocía o conoce a Dios. Esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, que se complacen en temer tu nombre, y da prosperidad. Te lo ruego a tu siervo hoy, concédele gracia delante de este hombre. Porque dice Nehemías, entonces yo en este momento era el copero del rey. Nos encontramos nuevamente con otro copero del rey, pero esta vez es Nehemías, un siervo fiel de Dios. Y dice, y en el año 20 del rey Artajerjes,
en el mes de Nisán, aconteció que estando el vino delante de él, yo tomé el vino y se lo serví al rey. Y como yo nunca antes había estado triste en su presencia, el rey me dijo, ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Ya que no estás enfermo. ¿No es esto aflicción de corazón? Esto es lo que le está preguntando el rey a Nehemías. Una cosa que debemos tener en cuenta, que el rey jamás el rey jamás le preguntaba a los siervos o a los esclavos lo que les pasaba. Ellos tenían que servir no importa cómo estaban. Pero esta vez es movido a misericordia el rey y le pregunta a Nehemías, ¿qué es lo que te está pasando? Entonces, fíjense ustedes esta frase en el capítulo 2, en el verso 2. Dice, entonces temí en gran manera. Claro, si el rey descubría que estaba con esa cara delante de él, podía llegar a mandarlo a ejecutar. Por eso dice, entonces temí en gran manera. Y respondí al rey, viva el rey para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está en ruina y sus puertas consumidas por el fuego? Y me preguntó el rey, ¿qué es lo que me pides? Miren lo maravilloso de lo que Dios está haciendo aquí. Que el rey le pregunte a un esclavo o a un servidor, ¿qué es lo que me pides? Entonces oré, imagínense, en ese momento está orando en su corazón, delante del Dios de los cielos. Y dije al rey, si al rey le place, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, te ruego que me envíes a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que pueda reedificarla. Y el rey me dijo, estando la consorte junto a él. Esta frase, estando la consorte junto a él, significa que la esposa del rey, la reina, estaba al lado de él. Por tanto, el rey tenía mucho cuidado de cómo iba a hablar o cómo iba a tratar a su servidor, porque su esposa estaba al lado de él. No podía tomarse ningún tipo de atribuciones, ni hablar, ni alzar la voz, ni, como diríamos a nosotros aquí en buen argentino, hacerse el loco, ¿no? Y esto también es importante porque sin duda la esposa que estaba al lado del consorte era Esther, un libro que ustedes pueden encontrar ahí en la Biblia también, un poquito antes. Y como al rey le pareció bien enviarme, yo le definí el plazo. Dije además al rey, si al rey le parece bien que se me den cartas para los gobernadores de Allende el río, es decir, del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y también una carta para Asaf, guarda del rey, del bosque del rey, a fin de que me dé madera para enmaderar las puertas de la ciudadela que está junto a la casa, y para el muro de la ciudad, y para la casa que yo he de estar. Y el rey me lo concedió según la benéfica mano de mi Elohim, de mi Dios sobre él. Es decir, le está atribuyendo a Dios que el rey le esté concediendo en su benevolencia todo lo que él está necesitando, porque no solo le está concediendo el ir a la ciudad de sus padres, sino que también le está concediendo la madera que necesita para hacer las puertas, para hacer la casa y todo lo que necesita para levantar el muro. Dice, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y jinetes, y así, cuando llegué a los gobernadores de Allende el río, es decir, del otro lado del río, les entregué las cartas reales. Vean ustedes esto maravilloso. ¿Por qué?
Porque acá encontramos a Nehemías, otro siervo prudente que se gana la benevolencia del rey. Pero lo que yo quiero mostrar aquí no es solo que se gana la benevolencia del rey, y en ese momento del rey de Susa, o el rey de esa tierra, sino que por medio del rey terrenal, el rey celestial le está entregando todo lo que Nehemías necesita. ¿Por qué? Porque Nehemías es un siervo fiel, un siervo prudente, un servidor prudente. Y acá lo maravilloso de esto es que está recibiendo la benevolencia del rey, pero quiero mostrarles ahora en el libro que yo les decía, el libro de Esther, un poquito antes, vamos a ver el libro de Esther. En el capítulo 7 vamos a ver un siervo que va a recibir precisamente todo lo contrario. Tenemos la historia de Amán, un sirviente que hizo enojar al rey de tal manera que lo mandó a ahorcar. Y esto lo vemos en el capítulo 7 del libro de Esther. Dice, fueron pues el rey y Amán a beber con la reina Esther. Recuerdan que hace un ratito les dije que la consorte estaba al lado de él, y es muy probable que la consorte haya sido la reina Esther, de la que el libro lleva su nombre. Y al segundo día, mientras bebían vino en el banquete, el rey volvió a preguntar a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Pues te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Hasta la mitad del reino te será concedida. Ven ustedes, aquí tenemos una reina que es ahora es la esposa del rey, pero antes había sido su sirviente, su sierva, su sirviente, había sido una de las mujeres sirvientes, y encontró precisamente gracia delante del rey, y ahora el rey le está siendo benevolente con ella. Esther respondió, entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos, y si ello place al rey, concédase mi vida por mi petición y la de mi pueblo por mi demanda. Porque yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser destruidos, matados y exterminados. Si como esclavos o esclavas hubiésemos sido vendidos, yo habría callado, porque aún tal calamidad no sería digna de la molestia del rey. Y tomando la palabra, el rey Asuero preguntó a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que se ha ensoberbecido, o el que ha ensoberbecido su corazón para hacer tal cosa? Lo que está preguntando el rey es, ¿quién es el soberbio que quiere mandar a matar a tu pueblo y a vos? Esther dijo, el adversario y enemigo es este malvado Amán. Y Amán, que estaba ahí al lado, quedó aterrorizado delante del rey y de la reina. Entonces el rey se levantó enfurecido del banquete y se fue al jardín del palacio, pero Amán se quedó para rogar por su vida a la reina Esther, porque vio que ya estaba determinado el mal contra él de parte del rey. Cuando el rey volvió del jardín del palacio al aposento donde estaban bebiendo el vino, he aquí Amán se había caído encima del reclinatorio en que Esther se hallaba recostada. Por lo que el rey exclamó, ¿acaso querrá también violar a la reina en mi presencia y en mi propia casa? No bien hubo salido tal exclamación de la boca del rey, cubrieron el rostro de Amán. Es decir, cuando alguien era sentenciado, le cubrían la cabeza y a la ejecución. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que estaba en presencia del rey, allí precisamente colocado en casa de Amán un madero de 50 codos de altura, el cual Amán preparó para Mardoqueo. ¿Quién?
habló en provecho del rey. Y el rey ordenó, colgadlo en él, y colgaron a Amán en el madero que él había preparado para Mardoqueo, y se aplacó la ira del rey. Aquí tenemos un siervo que avergonzó a su rey y pagó las consecuencias por eso. Y estos son algunos ejemplos que encontramos a través de la Biblia. Veamos ahora, como les dije, en la parábola de los talentos, Jesús habla de un señor que premió a los sirvientes prudentes y castigó al insensato. Leemos en Mateo 25, 14 al 30. 25, 14 al 30. Mateo 25, 14 al 30 dice así. Porque es como un hombre que yéndose de viaje, y esta historia la está contando Jesús mismo, y la podemos encontrar en el libro de Mateo, llamó a sus esclavos y les encargó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2, y a otro 1, a cada uno según su capacidad, y se fue de viaje. Los talentos eran monedas de mucho valor en aquel momento en el Israel del tiempo de Jesús. Enseguida, el que recibió los 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el de los dos ganó otros 2. Pero el que recibió 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Miren si será nabo, diríamos nosotros. Después de mucho tiempo, llega el señor de aquellos esclavos y ajusta cuentas con ellos. Y acercándose, el que recibió los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, gané otros 5 talentos. Y su señor le dijo, bien, esclavo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor, o en la alegría de tu señor. Acercándose también el de los 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, gané otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, esclavo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Aquí vemos a 2 esclavos prudentes que no solo les fue entregado o confiado talentos, sino que ganaron dinero a través de esos talentos que les fue confiado. Entonces ahora son premiados estos 2 siervos. Pero la historia sigue. Y acercándose, también el que ha recibido 1 talento dijo, Señor, supe que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y atemorizado fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo tuyo. Pero respondiendo su señor le dijo, esclavo malo y holgazán. Miren cómo lo llaman, malo y holgazán. ¿Sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías, por tanto, llevar mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo mío con intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene los 10 talentos. ¿Por qué? Porque él no supo multiplicarlo, pero el que tenía los 10 talentos fue el que mejor multiplicó los talentos. Es decir, tiene que ver esto con lo que Dios nos da, aquello que Dios nos ha dado, que ha puesto en nuestras manos, que ha puesto en nuestras vidas, los talentos, los dones que Dios ha puesto en nuestras vidas. Tenemos que usarlo, multiplicarlo, trabajar, de manera que todo lo que nosotros hagamos sea en bien, no solo nuestro, sino de nuestra familia, en bien de la gente,
y cuanto mejor sirvamos a Dios, mayor recompensa recibiremos. Pero este no recibió recompensa. No solo no recibió recompensa, sino que le quitaron lo poco que tenía. Este señor, podría haber sido un rey, le quitó lo poco que tenía y se lo dio al que más tenía. Y entonces, ¿qué dice? Porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, es decir, multiplicará lo que se le ha dado. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al esclavo inútil echadlo a la tiniebla de lo más afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, es decir, échenlo al infierno directamente, ¿no? ¿Pero por qué? Precisamente porque era malo y holgazán. Así lo llamó su Señor. Por último, aplicaremos este proverbio a lo que Dios, como Rey justo que juzga con justicia, hará con los seres humanos. Y para terminar, vamos al libro de Romanos, capítulo 2. Vamos a ver, Romanos capítulo 2 nos dice así. Dice, Romanos capítulo 2, versos 3 al 8, dice, ¿y piensas tú, oh hombre, que juzgas a los que practican tales cosas y las haces, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de la benevolencia, de su tolerancia y de su longanimidad, es decir, su largo ánimo, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, pero ira e indignación a los que por rivalidad desobedecen a la verdad y son persuadidos por la injusticia. Entonces, ¿qué muestra esto? Muestra cómo juzgará Dios a los seres humanos buenos y malos, a los que lo sirvieron con prudencia y a los que lo avergonzaron. La pregunta final es, ¿quieres recibir la benevolencia del Rey de los cielos o su castigo por avergonzarlo? Cuando yo vuelvo a este proverbio 14:35, nos dice, la benevolencia del Rey es para con el servidor prudente. Es decir, ¿querés recibir la benevolencia de Dios, todo lo bueno de Dios? Pues sé un servidor prudente delante de Dios. Sé un buen servidor de Dios. ¿Querés recibir el enojo del Dios de los cielos? Avergüénzalo. Trae vergüenza a su nombre y verás cómo recibirás el castigo de Dios por avergonzarlo. ¿Por qué? Porque Dios requiere de todos aquellos que queremos tener una buena vida, requiere que seamos prudentes, que le sirvamos con todo nuestro corazón. Entonces, ¿quieres recibir la benevolencia del Rey de los cielos? Todo lo hermoso que Dios tiene para vos, servile con prudencia. Y si no, recibirás tu justo castigo por avergonzarlo, porque Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a sus hechos, conforme a sus pensamientos, conforme a cómo has vivido tu propia vida delante del Dios creador. Quiero orar por mí para que Dios me permita ser un buen siervo y fiel, y quiero orar por cada uno de ustedes para que Dios los asista, los ayude, los fortalezca para que el día de mañana puedan pensar correctamente y servir a Dios, al Dios del cielo, con prudencia. Señor, estoy ante tu dulce presencia.
muy agradecido por estas palabras que nos has permitido compartir. Gracias por todos aquellos que han estado acompañándome de aquel lado y todos aquellos que escucharán, no solo aquí por Facebook, sino también por YouTube y por las otras plataformas, para que nos ayudes realmente a ser siervos prudentes. Nosotros no solo necesitamos, sino que queremos recibir toda la benevolencia del Rey del cielo, del Dios creador de los cielos, de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Te rogamos que nos ayudes a nosotros mismos, a nuestras familias, y que ayudes y asistas a todos nuestros amigos y a aquellas personas con las que nos relacionamos. Cada día llama a la salvación a aquellas personas por las que oramos constantemente. En el nombre precioso del Rey justo, que juzga con justicia, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos cuando nos veamos.